Muy buenas tardes, alumnos de la institución educativa 3089 Los Ángeles de la UGEL de Ventanilla de la región del Callao. Continuando con nuestras clases virtuales, el día de hoy vamos a desarrollar el área de arte y cultura a cargo del profesor Roger Osmin Vargas con la experiencia de aprendizaje número 7 titulada Innovamos en tiempos de COVID-19 desde el arte y la cultura, y con la actividad número 1 titulada Apreciamos y reflexionamos sobre el arte innovador. Bien, alumnos, para desarrollar nuestra clase el día de hoy debemos tener en cuenta lo primero, que es el propósito. Y nuestro propósito a desarrollar el día de hoy es que debemos de reflexionar cómo, a través de la apreciación de manifestaciones artístico-culturales innovadoras que representan tiempos de pandemia, las personas podemos desarrollar conciencia sobre la situación que estamos viviendo y difundir a través de la creación de un proyecto artístico las manifestaciones artístico-culturales innovadoras de nuestra región. Y el producto que debemos de trabajar y enviar como evidencia es que debemos de elaborar un proyecto artístico gráfico, como por ejemplo un catálogo virtual, en el cual permita difundir la innovación de manifestaciones artístico-culturales por medio de un catálogo. Bien, pero antes de empezar a desarrollar nuestra clase, escuchemos la siguiente historia. Hola, mi nombre es Ricardo, curso el cuarto grado de educación secundaria y vivo con mis padres, hermanos y abuelos en el distrito de Sarua, en la provincia Víctor Fajardo de la región de Ayacucho. Yo provengo de una familia de artesanos que se dedican a elaborar tablas de Sarua. Les cuento que en el último año a mi familia y a otras familias de artesanos se nos ha hecho difícil de enfrentar la situación económica porque las ventas de nuestro trabajo se han reducido considerablemente, ya que el arte ha sido uno de los sectores económicamente más afectados por la pandemia. Haciendo uso de nuestra creatividad y resiliencia, poco a poco hemos ido innovando en nuestro arte al representar situaciones cotidianas que estábamos viviendo en los tiempos de la emergencia sanitaria. Sin embargo, a pesar de que hemos participado en exposiciones virtuales para mostrar nuestro trabajo, aún tenemos problemas para dar a conocer nuestras nuevas creaciones. Este es el motivo por el cual nos preguntamos cómo, a través de la apreciación de manifestaciones artístico-culturales innovadoras que representan tiempos de pandemia, las personas podemos desarrollar conciencia sobre la situación que estamos viviendo y cómo, a través de la creación de un proyecto artístico, podríamos difundir las manifestaciones artístico-culturales innovadoras de nuestra región. En los últimos tiempos, alumnos, nuestra sociedad ha cambiado en muchos aspectos a consecuencia de la pandemia causada por el coronavirus. Por ejemplo, nos hemos visto obligados a usar aparatos electrónicos de manera masiva debido a que se han incrementado en gran medida el teletrabajo, la educación virtual y el comercio electrónico. En esta actividad pues vamos a analizar de manera crítica manifestaciones artístico-culturales que surgieron gracias a las innovaciones originadas en estos cambios surgidos en tiempos de pandemia. Entonces empecemos. Leemos y respondemos en nuestro cuaderno de arte y cultura las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ti la palabra innovación? ¿Cómo las personas que se dedican al arte y la cultura podrían innovar en sus creaciones? Bien, el trabajo de quienes se dedican al arte y a la cultura, alumnos, se ha visto afectado en los tiempos de pandemia, pero gracias a su esfuerzo y resiliencia han cambiado y han innovado, pues logrando representar en los diversos modos de creación el contexto que estamos viviendo. Por ejemplo, a lo largo del año se han presentado virtualmente conciertos, festivales de cine, presentaciones teatrales y danzas, exposiciones museográficas y además como alternativa que suplen en cierto modo la actividad artística y cultural y presencial que teníamos antes de la emergencia sanitaria. Una de las exposiciones artísticas fue Pachacuti,
artesanía y arte popular en tiempos de cuarentena, la cual reunió 20 piezas entre cerámica y pintura creadas por 20 artesanos y artistas populares como testimonio de superación. 3 de las propuestas presentadas en la exposición son las que analizaremos de manera crítica a continuación, pero primero vamos a observar cada una de ellas y contestamos las siguientes preguntas. Benuca Evan y Jacqueline Loa. Benuca Vivanco nació en Lima y es hija de Primitivo Ebañán Poma y Valeriana Vivanco. Desde temprana edad se dedica al arte de las tablas de zaruas. Gracias a la enseñanza de sus padres, Benuca ha obtenido diversos reconocimientos en concursos como Navidad es Jesús, Cuna Expresión e Himna Arte Contemporáneo 2020. En la actualidad vive y trabaja en su taller en el distrito de Chorrillos, en Lima. Jacqueline Loa nació en Chanchamayo, La Merced, en Junín, el 3 de mayo de 1987 y se dedica a la pintura de manera independiente. En la actualidad asiste al taller de Kuritaki junto a Benuca Evan. Aquí observamos alumnos la obra de Benuca, por ejemplo. David Huasaca. David Huasaca nació en Ayacucho y es hijo de Magno Huasaca y Susana Condori. Desde muy pequeño aprendió el arte de la cerámica de su padre, quien se dedicaba a esta actividad y la agricultura. Con el tiempo migró de su natal Ayacucho a Lima y en la actualidad se sigue dedicando al arte tradicional de la cerámica en su taller para enseñar con su trabajo las costumbres e historias de la cultura de Ayacucho. Marcial Berrocal. Marcial Berrocal nació en el distrito de Sarua, provincia de Víctor Fajardo, en la región Ayacucho, el 2 de noviembre de 1975. Desde muy joven aprendió el arte de elaborar tablas de Sarua de su familia. El maestro Berrocal utiliza madera de diferentes formas y tamaños y pigmentos naturales extraídos de la tierra para pintar sus tablas, las cuales son clasificadas como arte popular y arte contemporáneo, por representar temáticas que ilustran cuentos, mitos, leyendas, fiestas y escenas de la vida cotidiana, pero también sucesos de la actualidad. Bien, luego de haber observado, respondemos las siguientes preguntas en nuestro cuaderno de arte y cultura. A partir de las imágenes que observaste, ¿qué es la innovación artística para ti? Segunda pregunta. ¿Cómo se evidencia la innovación en las manifestaciones artístico-culturales que analizaste? Tercera pregunta. ¿Consideras que la tecnología es el medio de los artistas donde deben de utilizar para innovar su trabajo? ¿Por qué? Cuarta pregunta. ¿De qué manera los diversos creadores podrían innovar? Bien, alumnos, hemos percibido y analizado manifestaciones artístico-culturales que podemos denominar innovadoras porque las personas que la crearon han incluido en ellas temáticas novedosas que representan situaciones sobre cómo las personas se han adaptado a los cambios sociales a raíz de la pandemia. Pues ahora es el momento que investigues sobre manifestaciones artístico-culturales de diversas partes del Perú. Busca casos de innovación desde cualquier lenguaje artístico que aspiren a concientizar a las personas sobre la situación que estamos viviendo o que hayan sido promocionadas de manera diferente. Por ejemplo, a través del uso de la tecnología o el espacio novedosos. Enseguida elige 3 manifestaciones artístico-culturales para escribir 3 textos, uno sobre cada una de ellas. Cada texto debe tener una extensión máximo de un párrafo de 10 líneas. Empieza por describir sus características, lo que cada manifestación comunica y sus significados, según las ideas que te generan. Incluye los datos de los autores y autoras, año de creación, materiales, instrumentos musicales, vestuario y según corresponda, y otros datos relevantes. Finalmente comenta qué impresiones han generado en ti y en otras 2 personas que las perciban.
según las innovaciones que presentan y el lenguaje artístico utilizado, como hayas culminado de escribir tus 3 textos, revísalos, corrígelos y luego pues realiza los aspectos que sean necesarios. Luego guárdalos porque los vas a utilizar para crear tu proyecto artístico. Bien, ahora reflexionamos sobre el proceso de análisis crítico y anota en tu cuaderno de arte las siguientes respuestas. ¿Qué es lo que has aprendido al analizar de manera crítica las manifestaciones artístico-culturales? 2. ¿Qué dificultades has tenido al desarrollarlas esta primera actividad? ¿Qué hice para superarlas? 3. ¿Qué deberías mejorar al realizar el análisis crítico de las manifestaciones artístico-culturales? ¿Por qué? Bien, alumnos, y por último, nos autoevaluamos de la siguiente manera. Primera pregunta. ¿Contesté las preguntas de análisis crítico sobre las manifestaciones artístico-culturales de la actividad? ¿Investigué las manifestaciones artístico-culturales de diversas partes del Perú? Y por último, ¿escribí textos teniendo en cuenta las investigaciones que realicé? Al otro lado están las respuestas, sí, no, qué ideas nuevas tengo al respecto y qué me gustaría seguir aprendiendo. Bien, alumnos, muchas gracias por la atención brindada, pues no se rinda que vuestros esfuerzos se convertirán en victorias. Pronto nos veremos en las aulas. Por hoy un abrazo a la distancia. Hasta la próxima clase, mis queridos alumnos, y no olvidar de enviar las evidencias al WhatsApp personal del profesor. Atentamente, Roger Ocmin Vargas.